¿Quién es Swami Kaleshwar y cuál es su relación con ella? Swami Kaleshwar es un hombre, un santo. En India les llaman santos a los swamis, es igual. La palabra swami es igual a la palabra santo. Y en India es muy común, hay un montón de swamis. Swami Kaleshwar despertó a muy temprana edad. Era un estudiante como cualquier otro, claro, tuvo como muchos signos de que era alguien especial desde que nació, pero en el libro El fuerte del misterio divino, que escribió él mismo y que editó Mataji. Pero en ese libro nos cuenta un montón de historias de cómo fue su camino de despertar. Y la parte angular o la piedra angular fue una vez que estaba estudiando, muy joven, a los 14 años, en las ruinas de un viejo templo cerca de su lugar en Penuconda, de su lugar de donde vivían sus papás, y estaba estudiando para un examen de matemáticas. Y como el tercer día que fue a esas ruinas para concentrarse y poder estudiar para su examen de matemáticas, siempre veía que había un viejito ahí como un mendigo, como observándolo, pero no le prestó atención y él estaba muy concentrado en estudiar para sus estudios. Pero esa tarde, una tarde, se le acercó ese mendigo y le pidió dinero. Y entonces Swami le dijo que no tenía y el mendigo le dijo, sí, claro, tienes un billete de tanto en tu bolsillo. Y Swami le dijo, pues, ¿cómo sabes que tengo este billete? En fin, empezaron así a conversar, Swami pues muy desconfiado, sin saber qué pretendía ese anciano. Finalmente Swami le dijo, ya me voy, me tengo que ir a cenar a mi casa. Y el anciano le dijo, ¿cómo? ¿Tienes hambre? Yo te doy de comer. Y tenía lo que llaman en inglés begging bowl, un bowl de mendicidad, y con un bastón que tenía le dio un golpe a su a su bowl de mendicidad, y de pronto apareció eh, comida deliciosa. Y, y Swami se quedó impresionado, no supo muy bien cómo reaccionar a eso, pero se comió esa comida y después supo quién era ese anciano, porque cuando Swami se fue a lavar la boca, regresó y ya no estaba. Y se subió a buscar por dónde iba y decía, es que no puede ser que alguien de esa edad pueda caminar tan rápido que no lo pueda yo ver a la distancia y desde esta altura. Entonces, muy inquieto fue, regresó a su casa y le contó a su mamá no le creyó, se quedó, el anciano desapareció, pero se dejó ahí su bastón y entonces Swami le dijo a su mamá, pero me dejó este bastón, o sea, no lo soñé. En fin, fue a hablar con un sacerdote, no encontró respuestas en relación a lo que había experimentado y siguió con sus estudios, pero un día también en un sueño se le apareció el mismo anciano y le dijo, soy Shirdi Baba, soy Baba de Shirdi o algo así. Ve a mi lugar, necesito que vayas o una cosa así. Entonces, pues lo reconoció como el señor que a él se le había aparecido en esas ruinas, convenció a su mamá con muchos trabajos, la historia es mucho más larga, pero finalmente llegó a Shirdi y empezó su trabajo con Baba. Sí, Shirdi Baba es uno de los santos más importantes de los últimos tiempos en la India. Es quizá hoy en día el más venerado. El templo, a su templo van millones y millones de devotos año con año porque es muy poderoso y todo el mundo recibimos muchas bendiciones cada que vamos y lo visitamos. Es otra cosa que les recomiendo si algún día van a India. Eh, Así es como Swami empezó su despertar espiritual. Baba también le hizo llegar energéticamente, porque Baba tomó su Mahasamadhi en 1918. Entonces, Swami nunca tuvo a su gurú en vivo, siempre fue como de manera energética que se conectaban y de maneras muy milagrosas. Así entonces Swami empezó a recibir antiguos libros de hojas de palma y los empezó a estudiar, y no solo a estudiar, sino que los empezó a practicar y a comprobar.
y es así como él se hizo muy, muy joven, un hombre 100% realizado y muy milagroso. Era capaz de hacer un montón de cosas, cosas que él llamaba chocolates, porque él decía que los milagros no importan, que no es el objetivo de la espiritualidad, pero que son importantes para llamar la atención del otro y que exista como la confianza y la fe en que algo sobrenatural está sucediendo ahí y las posibilidades de este conocimiento. No quiero llevar a nadie a este conocimiento, quiero hablar de mi propio camino, pero de alguna manera tengo que nombrar y dar crédito de dónde sale esto que yo he estudiado. Entonces Swami, muy joven, a los 26 años, y ya con un ashram en manos, en las faldas de la montaña de Penuconda, viaja por instrucciones de Baba a Estados Unidos en busca de sus estudiantes, porque Baba le dice que todo lo que él ha aprendido y seguirá aprendiendo y todo lo que está en este conocimiento de los libros de hoja de palma que son ancestrales, y podemos decir con seguridad ancestrales porque Swami les mandó a hacer un estudio de ADN y databan de 2000, 3000 años, o sea, si eran libros muy antiguos. Y entonces Swami sabe que tiene que salir de India y sobre todo ir a Estados Unidos porque este conocimiento no es para la gente de India. Al contrario, lo que lo marca como algo distinto es que estas fórmulas, este conocimiento que él aprende y practica y comprueba en estos libros, lo quiere sacar fuera de India y lo quiere dar al mundo. Y entonces, o lo tiene que dar al mundo. Entonces llega a California de 26 años, un chaparrito muy flaquito, y empieza a buscarse su camino, pues, que cuando estás caminando con ella se abren las puertas sin que uno se dé cuenta. Entonces empieza a encontrar a sus alumnos y esos alumnos son los que les conté en el video anterior, que son ahora mis tres maestros. Ramakrishna Ananda, que vive en Blanco, Texas, y Nityanandaji y Mataji, Mónica Penuconda, que viven en Divine Mother Center en el norte de California. Entonces Swami llega a California, tiene entrevistas y da muchas conferencias y entonces deja a muchas personas impresionadas y esas personas son los primeros que viajan a India para habitar en su ashram. Entonces llegan, entre esas 5 personas es Ramakrishna, su madre, Mataji, el que entonces era su esposo de nombre Philip, y Nityanandaji, que para entonces se llamaba Clint Thompson, Dr. Clint Thompson. Y entonces son los primeros que llegan, tengo entendido, a habitar en el ashram, un ashram que no tenía más que un templo muy precario. Todos vivían en sleeping bags y dormían juntos en el piso del templo. Y esto era en 1997. Swami tuvo cientos de estudiantes, no nada más de Estados Unidos, sino también de Europa y de Japón. Fue como las 3 nacionalidades que por algún motivo escogió o recibió instrucciones de instruir. Y a eso se dedicó. Se dedicó durante 15 años a preparar maestros. Él decía que no quería más estudiantes o que la gente siguiera siendo estudiantes, sino que él quería dar todas las herramientas para formar maestros. Esa es, en resumidas cuentas, la historia de Swami Kaleshwar, mi gurú, mi maestro.